Viernes 5 de febrero del 2021. Muy buenos días, queridos estudiantes. El tema de la clase de hoy es la civilización Inca. El objetivo de la clase es analizar el origen y el desarrollo de la civilización Inca mediante teoría e imágenes para conocer el desarrollo de estos pueblos y su legado en la sociedad, siguiendo los lineamientos de la destreza que nos dice analizar el origen y el desarrollo del imperio Inca como una civilización y la influencia de su aparato político y militar. ¿Quiénes eran los incas? Inca es una palabra que proviene de la lengua quechua y quiere decir rey o príncipe. Es el nombre genérico de los gobernantes cusqueños con equivalencia a soberano, quienes establecieron un vasto imperio en los Andes en el siglo XV, muy poco antes de la conquista del Nuevo Mundo por los españoles. Se dice que los incas surgieron en la Edad de Piedra y entonces realizaron actividades de recolección y caza. Luego se dedicaron netamente a la agricultura, convirtiéndose fundamentalmente en una sociedad agraria. Se cree también que los incas se originaron en los pueblos que habitaban los Andes, en la actual Bolivia, para luego radicar en Cusco en el siglo XI. De igual manera se cree que estas personas no recibieron la influencia de ningún pueblo más allá de los Andes, tampoco conocieron la rueda ni la escritura y tampoco conocieron el hierro, pero sí lograron trabajar con el bronce. Los incas fue una de las civilizaciones más grandes de Latinoamérica y a su vez fue una de las que floreció más rápido. Sus orígenes se fundaron en dos leyendas, la leyenda del lago Titicaca y la leyenda de los hermanos Ayar. Son las dos leyendas en las que se fundó los incas. En cuanto a la leyenda del lago Titicaca, esta leyenda nos cuenta que Manco Cápac y su esposa Mama Oclo salieron de las aguas del lago Titicaca enviados por su padre, el dios Sol, con la misión de fundar un imperio. Se dirigieron hacia el noroeste de la región del Collao, llevaban una varetilla de oro donde ella se hundiese, deberían fundar el imperio de los incas. Después de muchos intentos, llegaron al cerro Huaynacure, mandato de su padre, el Sol. Fundaron el imperio de los incas teniendo como base la ciudad del Cusco. Una vez establecidos en ese lugar, Manco Cápac y Mama Oclo emprendieron su misión civilizadora. Manco Cápac se dedicó a educar a los varones, a enseñarles trabajos de agricultura y cerámica, mientras que Mama Oclo les enseñó a las niñas a tejer, a cocinar, a hilar, etc. En cuanto a la leyenda, de los hermanos Ayar, esta leyenda nos cuenta que 4 hermanos con sus respectivas esposas, Ayar Manco y Mama Oclo, Ayar Cachi y Mama Guaro, Ayar Usho y Mama Iparu, y Ayar Auca y Mama Rau, salieron del cerro Tamputucó y se dirigieron hacia el noreste en busca de tierras fértiles y de un lugar para fundar una ciudad. Ayar Cachi, por su fuerza y carácter violento, despertó celos en su hermano. Es por ello que acordaron secretamente eliminarlo. Ayar Cachi, no con engaños, retornó a la cueva y allí su sirviente Tampuchaca tapó la entrada de la cueva. Y es así una de las leyendas que nos dice cómo se formó el imperio inca. Bueno, continuando con el mismo tema de los incas, ya para el siglo XV, los incas lograron constituirse como un imperio con una longitud de más de 4.000 kilómetros. Gobernaron sobre 10 millones de habitantes, fueron el pueblo de más rápido crecimiento. Su apogeo duró alrededor de 100 años, hasta poco antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los restos más antiguos de los incas se han encontrado en la ciudad de Caral hace 3.000 años antes de Cristo, una de las ciudades más antiguas de América y el mundo. Esta historia o estas leyendas de los incas han sido transmitidas de varias formas, a través de relatos en los que se contaban las hazañas y los sucesos de nuestros antepasados, con el propósito de mantener una memoria colectiva al interior de los ayllus o panacas.
También se conservaba la memoria de los gobernantes o curacas a través de pinturas y lienzos, y también mediante los quipus o cordeles se plasmaban sucesos de su historia. Los incas en menos de 100 años lograron crear un imperio muy grande, es decir, el imperio más grande que se haya visto en la historia de América y uno de los más extraordinarios del mundo. Su expansión como imperio inicia posiblemente en el año 1438 y alcanzó su máximo crecimiento en el año 1533, cuando Atahualpa fue secuestrado por los españoles. De igual manera, los incas adoptaban las costumbres de los pueblos conquistados, pero les imponían su propia orden y la autoridad del Inca. Nadie padecía hambre porque todos trabajaban, y si bien la riqueza pertenecía al Estado, este redistribuía parte de esa riqueza conforme a las necesidades de los habitantes. Los incas tampoco desarrollaron procesos de relación continua con otros pueblos de Sudamérica, sobre todo por las distancias geográficas. Para romper ese aislamiento en el que se mantenían los incas y vencer la difícil naturaleza, los incas construyeron numerosos caminos y puentes gracias a los procesos de unidad, a los procesos de comunidad, y a su vez que ellos eran muy organizados para realizar sus cosas. En cuanto a algunos aspectos culturales o que se destacan aquí en esta cultura, aquí se destaca mucho lo que es la arquitectura, ya que sobresale la construcción de varios templos, entre ellos el templo más importante, que es el templo de Machu Picchu. También construyeron andenes o terrazas de cultivo, que son las que observamos en el gráfico, la cual pues da a notar o evidencia el gran conocimiento en geometría y las matemáticas que tenían los incas, que lo ponían pues al servicio de la agricultura y los complementaron con sistemas de riego, con la cual pudieron cultivar maíz, yuca, maní, papa, algodón, tabaco, coca, etc. De igual manera, se dice que aquí en esta civilización se calculaba mucho, se usaba mucho la matemática, en cuanto también se calculaban los tipos de fuerza, y esos tipos de fuerza a su vez pues eran redistribuidos en las tareas que se iban a realizar, dependiendo de cada uno, de cada persona, de qué tal fuerte era, para mandarlo a hacer las tareas, ya sean de trabajar de albañiles, de cultivadores, etc. Y por último, también los incas fueron unos grandes astrónomos, ya que ellos lograron diferenciar entre los planetas, las estrellas y las constelaciones, sin necesidad de usar un telescopio. Continuamos con el siguiente tema, que es el imperio del Tahuantinsuyo. El objetivo aquí es explicar sobre el imperio del Tahuantinsuyo mediante imágenes para analizar sus orígenes. La destreza nos dice que debemos describir la estructura organizativa del Tahuantinsuyo y la organización social para reproducirla y participar en ella. El imperio de Tahuantinsuyo, bueno, estaba administrada o estaba dividido en 4 regiones. Esas 4 regiones, pues, están el Chinchansuyo, que quedaba al norte, el Continsuyo, que quedaba al oeste, luego tenemos el Collasuyo, que quedaba al sur, y el Antisuyo, que es el que observamos aquí, que quedaba al este. Esos son los 4 suyos que mantenía o tenía el Tahuantinsuyo. Desde la cosmovisión de los incas, estas regiones se iniciaban desde el este al oeste. ¿Ya? Se decía que al este, en el caso del Antinsuyo, estaba ahí porque es donde se pone el sol, y el Continsuyo actual, que observamos acá, es por el noreste y el oeste peruano, y arriba el norte, el Chinchansuyo, que lo encontramos aquí, que se encuentra en el actual Perú, Ecuador y el sur de Colombia. Y por último tenemos el último, que es el Conyaxuyo, que está conformado por el sur de Perú y también está conformado por parte de Bolivia y al norte de Argentina, y también por Chile, ¿ya? Hasta los ríos en Maule. Bueno, estas regiones a su vez se subdividían en Guaymanis y estas en Sayas, formados por numerosos ayllus
que se hallaban bajo el mando de Curaca. Aquí en el Tahuantinsuyo se conformó mucho lo que era una unidad política de los incas, lo que se reflejó pues en el Tahuantinsuyo, ya que eran 4 regiones que estaban muy unidas entre sí, y el Cusco seguía siendo la capital y espíritu de los imperios incas, porque ahí se podía concentrar lo que era la política, la economía y la religión. También albergaba más de 100.000 habitantes, además de que era el lugar donde vivían las élites de los incas, es decir, las personas más importantes. Allí construyeron al Goricancha o Templo del Sol, adornado de un sol macizo de oro a un lado, el dios Huiracocha o dios del universo a su lado. En cuanto a la organización social de los incas, el imperio mantenía una estructura piramidal, como observamos en el gráfico, es decir, que en el pináculo, acá arriba se encontraba el Zapa Inca, que era conocido como el emperador absoluto. Luego se encontraba el Panaca, es decir, la nobleza o la familia real. En caso de muerte del soberano, de allí saldría el nuevo emperador. También se ofrecía un buen grupo de soldados de noble extracto que podían aspirar a ser orejones del ejército o sacerdotes de los templos. Luego se encontraban por debajo de la nobleza los curacas, que eran pues la máxima autoridad que se encargaba de la organización correcta y a su vez del funcionamiento correcto de los ayllus. Estos a su vez eran trabajadores tenían como trabajadores a los Atun Runas, ¿ya? Quienes eran pues las personas campesinos, se les llamaba en ese entonces campesinos hasta la actualidad. Una escala más debajo se encontraban los llanas y aclas, es decir, la servidumbre exclusiva del Inca y de la alta nobleza. Por debajo se encontraban los mitimaes, que era un grupo de personas conquistadas, separadas de su lugar de origen y eran enviadas a su vez a colonizar pues nuevos territorios. Ya luego por debajo se encontraban los yanaconas, ya, que en sí pues eran los criados de los nobles, es decir, los yanacones eran la servidumbre de la nobleza. Tenían pues muy bajo rango. Ya finalmente se encuentran los piñas, que eran las personas que se las conocía o eran consideradas esclavas. Ya, acá tenemos también un poquito sobre la organización social, que es lo que ya hemos visto. Bueno, que en sí, pues el Inca era la máxima autoridad del imperio. El Inca, en esta persona se concentraba todo el poder, los poderes absolutos, poderes económicos, políticos, culturales, se le otorgaban al Inca por ser considerado hijo del sol. Luego la nobleza, que estuvo dividida en 2 grupos, la nobleza de sangre, es decir, los que eran considerados de sangre pura, que estaban conformados por las collas, que era la esposa principal del Inca, y el Auqui, que era el hijo del Inca y el heredero del trono. Luego tenemos la nobleza privilegiada. A este grupo pertenecían las personas del pueblo, que son pues las personas que sin haber realizado una acción destacada, el Inca les concedía el título de noble. Eso es todo lo que les puedo dar de la clase, chicos. La siguiente semana vamos a abarcar un poquito más de estos imperios para conocer un poquito más de sus orígenes y enriquecer nuestros conocimientos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.